en Radio Actualidad. Vamos a hablar de un tema que de alguna manera, y no sé cómo se maneja pues el tema del séptimo arte. Hay una película que va a estrenarse el próximo 23 de enero, pero ya está nominada para el Oscar también. Está nominada para recibir premio. Y estamos hablando de las películas Ellas Hablan. Esta película es basada en hechos reales, basada en hechos que sucedieron en la colonia Manitoba hace más de ¿cuántos años, José Luis? Del 2009. Del 2009, en ¿no? 2009 se dio este escándalo que no solamente empezó en Manitoba, luego se desata de que también sucedía en otras colonias, pero se centró mucho en Manitoba. Y no solamente fue un escándalo departamental, después fue nacional y finalmente internacional, porque muchas cadenas como Nat Geo, como National Geographic estuvieron acá, Discovery Channel estuvo acá también en Santa Cruz haciendo seguimiento, periodistas de España como El Mundo también estuvo, Mercedes, no me acuerdo bien el apellido, ayer estábamos hablando de eso. Ibarriaba. Sí, ella hizo también un seguimiento a lo que pasó. Entonces, hoy toma esto un mayor cuerpo. De ser una noticia local, terminó siendo una noticia internacional a través de las productoras, a través de las producciones internacionales, se va al séptimo arte. Y ahora sí, eso es lo que estamos viendo. Vemos por favor parte del tráiler. Esta película, Ellas Hablan, es una de las películas favoritas para ganar los premios Oscar en la cinta que se estrena. Con pantalla compartida, por favor, para que no tengamos problemas con el derecho de autor. Por favor, pantalla compartida. Sí. Se estrena el próximo 23 de enero, basada en la novela de la escritora canadiense Miriam Toews, que escribió un libro relatado de una historia de las mujeres que fueron violadas en la comunidad de Manitoba en Bolivia. Ese es el dato. Este film relata también esta historia de un abuso sexual colectivo en la comunidad menonita de Manitoba, en nuestro departamento de Santa Cruz. Si bien esta historia cuenta una trágica historia, se reportó también en el país y la película no fue grabada en Bolivia. Pero de ahí nace la historia, pues, ¿no? Del hecho. Los ambientes se han adecuado en una colonia similar a la de Manitoba y se ha adecuado esto, ¿no? Entonces, relatando todo lo que pasó del 2009. ¿Y qué es lo interesante más allá de que se va al séptimo arte? Que esta película está dentro de las nominaciones para el próximo Oscar. Eso. Y el 23 de enero se va a estrenar. El próximo 23 de enero. Mundial. Es tanta la relevancia en consecuencia. Yo creo que lo más importante de todo lo que hemos comentado acá y los antecedentes penosos, ¿no? Que en su momento también ameritaron investigaciones del Ministerio Público, la condena social generalizada, es justamente ello, a estas instancias, pues el haber sido motivo de una obra de arte en principio literaria y ahora llevada al séptimo arte, a la pantalla y del mundo, porque concursar por un premio, el solo hecho de la mención en los grandes premios Oscar ya es un triunfo de por sí. Y aquí tenemos nosotros, tenemos el privilegio de tener uno de los periodistas que en su momento dio a conocer este hecho, estos abusos. Estamos con José Luis Patuy, que en su momento, en 2009, en el trabajo de prensa que realizaba en Red 1 de Bolivia, fue que llevó este caso desde el principio. Coméntenos por favor su experiencia en realizar este trabajo y que ahora se vea también reflejado la misma situación en el séptimo arte. Bueno, como siempre, a veces las noticias más relevantes y sobre todo las que he descubierto han sido por llamadas telefónicas que nos han pasado el dato. Nos hablaba un señor aquí de la 6 de agosto, nos habló, ¿no? Pasaron el dato de que se había registrado una violación a más de 20 mujeres en una colonia menonita. En aquella época muchas colonias habían sido víctimas de atracos, de robos que ciudadanos bolivianos se metían a las colonias y los atracaban. Como los menonitas no portaban armas, entonces aprovechaban esto. O sea, ¿fue primicial? Claro, fuimos los primeros. Ah, ya. Fuimos los primeros. Usted estaba en la Red 1. Sí, entonces, cuando voy y me reúno en la 6 de agosto con el ciudadano boliviano, él me presenta un menonita. El menonita que nos llevó hasta Manitoba, altas horas de la noche para que no vean los demás. Hemos dormido en su casa. Esa noche él denunciaba, decía de que no era, yo pensé que eran bolivianos que habían ingresado y que los habían agarrado, sino que eran menonitas que habían violado menonitas. No se podía creer hasta ese instante, ¿no? No, porque es una gente conservadora. Incluso ahora
la gente tiene otra visión, otra mirada cuando ve un menonita después del escándalo que se hizo, porque son muy conservadores. Ellos no permiten que sus mujeres se casen con personas externas a la colonia. Son expulsados. Claro, entonces nos fuimos, pasé el dato, me acuerdo, en aquella época a Marcos Montero, estaba mi colega Yanel Guzmán, que también fue la que me pasó el dato, lo elaboré el tema y viajé. Salimos a las 5 de la tarde, hemos llegado casi 9 de la noche a la colonia Manitoba. Nos hemos quedado en la casa del menonita y al día siguiente el menonita nos dijo, aquí los dejo, ya ustedes vayan y vean, están en tal lugar. Sale ser que este menonita había sido uno de los principales involucrados en las violaciones, pero quería que, como sabía que las leyes son muy duras también dentro, pues no tan duras, ¿no? Porque con pedir perdón en la iglesia incluso dice que perdonan muchas cosas y que las violaciones supuestamente son casi normal, pero utilizaban ese somnífero que fue lo más relevante del caso. Y lo que quería era que nosotros llevemos a la policía y que la policía boliviana intervenga y saque a las personas que estaban en un container encerradas desde hacía ya 10 días. Entonces, ¿quiénes eran esas personas? Los menonitas. Violadores. Sí, ¿no? Los violadores que ahora están cumpliendo 25 años de sentencia. O sea, ya habían sido aprendidos hasta hace claro, y nadie lo sabía. Entonces, este da a conocer a uno de los transportistas, que la mayoría son bolivianos que trabajan con los menonitas, y ese es el que nos pasa el dato a nosotros y bueno, para suerte cubro yo esto. Y ya empezó a generar interés en los otros medios de comunicación, tanto locales, nacionales e internacionales, porque incluso el periódico El Mundo, en ese momento que estaba la periodista... El Mundo de España. El Mundo de España, estamos hablando, hizo una publicación y podemos mostrar por favor esta publicación que en su momento hizo, pero este relato era porque dice, ¿no? Mi noche con el menonita violador. Es una periodista que estuvo en la casa de uno de los que estaba acusado de violación. Justamente el mismo que nos llevó esa noche, el mismo. Sucede que un año antes de los hechos, de que se descubran todo esto, esta periodista había estado en la colonia Manitoba para ver de cómo se habían asentado los menonos en Bolivia, hacer un reportaje de cómo habían migrado de otro lado. Entonces, ella queda ahí alojada y dice... Cuando ve el reportaje de lo que hicimos nosotros y lo ve al tipo, al menono que nos llevó, entonces ahí está, no me acuerdo su nombre muy bien, de Jacob. Entonces, cuando ella ve esta noticia, porque fue internacional, dice, pasó esa noche. Dice que la noche que pasó, ella durmió ahí, escuchó sonidos muy extraños e incluso dice, el menonita, y relata ahí, está relatado. Escuché, dice, cómo él pasó por mi lado, yo dormí en el piso, pasó por mi lado y se fue a la cama donde estaba su hija. Fue mi noche más dolorosa al escuchar, dice, gemidos. Pero al día siguiente no podía entender y no podía meterme en la cabeza. Até cabos, dice, cuando veo la nota en Red 1 de Bolivia y el reportaje que hiciste, porque ella vino hasta acá, hasta Bolivia, y dije, escribí inmediatamente lo que pasó esa noche. Él violó a su hija, porque al día siguiente la niña era agachada, con unas ojeras grandes, e incluso escuché que forcejeó en la noche con su esposa. Y él le dijo, shh, porque no tienen voz ni voto las mujeres en las colonias. En el mismo relato, y estuve leyendo un poco, indica que Jacob, en su momento, le habría preguntado a su camarógrafo, de la periodista, y le habría dicho que él tenía intenciones de pasar la noche con la periodista. Y el camarógrafo le dijo, les recomiendo que no, porque ella es muy religiosa. Ella tiene una creencia muy religiosa y ella no va a acceder. Entonces, ahí también en el relato dice, ¿no?, que Jacob, en este caso, también tuvo las intenciones de hacer el detalle con la periodista. Muy hermoso el reportaje, pero trágico por lo que se contaba. Más de 150 mujeres, entre mayores y menores también y jovencitas, fueron abusadas sexualmente. Pero ahora esto se va al séptimo arte. Volvemos a repetir, es una película que va a ser estrenada a nivel mundial. Y nominada. Nominada al Oscar, ¿no? Va a estar entre las nominadas. El 23 de enero, si no me equivoco, es la fecha. 23 de enero es el estreno de la película a nivel mundial. Se trabajó entre 2015 y 2019, se ha trabajado esta película.
Ya ahora está terminada, se va a estrenar el próximo 23 de enero y ya está nominada al Oscar. Han recreado, ¿dónde? No me acuerdo cuál es el país que se ha hecho la película, pero han recreado todo lo que es la colonia Manitoba y lo que pasaban, ¿no? Estas mujeres que, como dice el título, ellas hablan, nominada al Oscar.